me estuvieron preguntando, otra vez más, me estuvieron preguntando, ¿y cómo aplico la causa-efecto al describir la problemática para una investigación? ¿No? Debemos tener en cuenta que muchas cosas, o gran parte de las cosas se dan en términos de causa-efecto, ¿no? Muchas cosas se dan en términos de causa-efecto, ¿no? El efecto es, por ejemplo, que yo esté aquí transmitiendo para ustedes. Y la causa es mi ánimo de transmitir, digamos, un mensaje para ustedes, ¿no? Y así cualquier cosa, ¿no? Si usted, digamos, en este momento está en un viaje, ¿no? El viaje es el efecto, ¿no? Y la causa, digamos, es la voluntad y los recursos que ha reunido para estar de viaje. Y así, digamos, todo tiene su causa-efecto. Si por ahí usted ayer, 28, se dio una buena comelona, ¿no? Una frejolada, por decir ahí, y tomó su cerveza, ¿no? Y hoy está, digamos, que le fastidia el estómago, ¿no? Por decir, ¿no? Ese dolor de estómago es el efecto. Y la causa, obviamente, la frejolada que se comió ayer, ¿no? Y con la chela helada, digamos. Cosa como, cosa como esa, ¿no? Y todo lo que se da, digamos, por ejemplo, ahora sí vamos al plano empresarial. Cuando una empresa, digamos, no tiene liquidez, esa falta de liquidez es el efecto. Y la causa es la falta de políticas para mantener, digamos, un nivel racional de liquidez. Puede ser que su empresa en el momento tenga una pérdida, es decir, que sus ingresos sean menores a sus costos, a sus gastos y a sus pérdidas que ha obtenido. Y finalmente se refleja ahí, obviamente, en una pérdida. Pero, ¿y la causa? Eh, digamos, digamos que la falta de rentabilidad que la pérdida, la falta de rentabilidad que la pérdida, es el efecto. Y la causa es la deficiente gestión de sus ingresos, de sus costos, como de sus gastos y sus propias pérdidas. En cambio, si usted hubiera, digamos, racionalizado sus costos, sus gastos, sus pérdidas, buscando reducirlas, y por el contrario, hubiera incrementado sus estrategias de ventas, no estaría, digamos, en esa condición de falta de rentabilidad. Entonces, y así, digamos, se dan muchas cosas en términos de causa-efecto, lo cual es muy aplicable en términos de empresa, digamos, en todo campo, ¿no? En el campo personal, familiar, empresarial, a nivel gubernamental también. Por ejemplo, el efecto, el efecto es el mensaje, digamos, por ejemplo, de ayer 28 de julio de la presidenta Dina Boluarte. Es el efecto, es lo que tenemos al momento. ¿Y cuál es la causa? La causa, digamos, que hubo, digamos, un amago de golpe de Estado que terminó, digamos, destituyéndolo al presidente. Y eso hace que termine como presidenta esta señora Dina. Si no hubiera habido ningún amago de golpe de Estado, posiblemente el presidente Castillo estuviera gobernando, ¿no?
posiblemente. Bien, bien, entonces, ayer escuchaba también, por ejemplo, que el gobierno anunciaba más créditos, más créditos para las micro y pequeñas empresas, ¿no? En realidad, como yo en la mañana criticaba ahí en la red LinkedIn, donde veo que siempre se pronuncia el ministro, y espero que lea ahí los comentarios, ¿no? Yo le decía, no, en realidad que ustedes digan que van a ayudar a la micro y pequeña empresa es simplemente una referencia, una locución, ¿no? Un verso florido nada más, porque finalmente terminan apoyando a la gran y a la mediana empresa. Y luego aducen que la micro y pequeña empresa, como no están organizadas, como son informales, entonces no pueden acceder a los beneficios que ofrece el Estado, ¿no? En realidad siempre va a haber excusas en ese sentido. El asunto, digamos que aquí ese ofrecimiento en favor de las micro y pequeñas empresas debe concretarse, ¿no? Debe concretarse para reactivar la economía, ¿no? Y el mismo ministro de Economía reconoce, digamos, que los micro y pequeños empresarios son forjadores de su propio empleo, ¿no? Y que merecen, digamos, el apoyo del Estado, ¿no? Hágalo pues, porque si no quedará solamente como un discurso, como una expresión verbal, como un verso y nada más, ¿no? Entonces, el hecho, digamos, de anunciar el apoyo a la micro y pequeña empresa es el efecto, ¿no? Y la causa debería ser las políticas que tiene el Estado en pro de la micro y pequeña empresa. Y hablando de micro y pequeña empresa, miren lo que pasa. Este alcalde de Lima que tenemos ahí, por ejemplo, ha acabado con las esperanzas de muchos comerciantes que estaban, digamos, trabajando ambulantemente porque no le dan las condiciones de otra forma, ¿no? Si le dieran las condiciones para que trabajen formalmente, seguro que lo hacen, ¿no? Entonces, este señor ha sacado a todos los comerciantes informales y ahora estos no se sabe dónde están, ¿no? Ni qué están haciendo, cómo están subsistiendo, ¿no? La causa es la informalidad. Perdón. El efecto es la informalidad. Y la causa es la falta de política del Estado para formalizar. El Estado es el culpable de la informalidad. El Estado es el culpable de la ilegalidad. El Estado es el culpable de la corrupción que hay dentro de su sistema gubernamental. El Estado es el culpable, digamos, de que hayan leyes negativas, leyes perversas. El Estado es el culpable de que en la anterior marcha, digamos, haya 60 o más fallecidos. El Estado es culpable, por ejemplo, de la represión de ayer, ¿no? Algunos ciudadanos que no están contentos con este gobierno se han manifestado en una marcha no violenta, tranquilos, ahí con sus banderolas, gritando, nada más. Sin embargo, los han reprimido, paleado, abusado y seguramente hasta lo van a denunciar. El Estado, digamos, es la causa de muchos males, como podemos ver, ¿no? Entonces, que en pro de solución queremos un Estado, digamos,
promotor, un Estado propulsor, ¿no? Un Estado creativo, un Estado innovador, ¿no? Un Estado que apoye al ciudadano de a pie, al micro, al pequeño empresario, a la gente de bien, ¿no? Ustedes saben, ustedes saben quién ha traído a la mayor cantidad de venezolanos y que muchos se han convertido en delincuentes para nuestro país. El Estado, los partidos políticos, la derecha, los grandes empresarios los han traído, han pagado para traerlos. Y esto no solamente sucede acá, es en realidad una corriente a nivel mundial. Es una corriente a nivel mundial del neoliberalismo, ¿no? Y lo hacen, digamos, con la intención de bajarle la moral a los gobiernos socialistas para decir que la gente se va del país porque se muere de hambre, porque tiene problemas y todo eso, ¿no? En Venezuela, como en otros países del mundo, hay problemas. Pero no hay tanto problema como para que la gente, digamos, salga masivamente, ¿no? Sino que la gente ha sido engañada. Los han engañado para traerlos por acá, ¿no? Por acá y por otros países, ¿no? Y finalmente, digamos, los han convertido, digamos, ahí en personas que terminan en algunos casos delinquiendo y todo eso. Dado que el Estado ha creado este problema por afectar al gobierno venezolano, es este Estado que debe solucionar ese problema y pronto, ¿no? Llevando a estos ciudadanos extranjeros que han venido a su país, ¿no? Así como lo han traído, que lo lleven, pues. Y esto no es un comentario que lo estoy inventando, ¿no? Esto es una corriente a nivel mundial. Ya anteriormente lo han hecho también en Cuba, anteriormente lo han hecho, acabo de indicar, en Venezuela y seguramente están a punto de hacerlo en el caso de Argentina, ¿no? Pero felizmente los argentinos son más orgullosos, ellos permanecen ahí en su país y tienen fe, digamos, en que su país, digamos, va a mejorar la situación por ahí, ¿no? Y no se dejan llevar así como los venezolanos que han venido, digamos, engañados aquí a Perú, ¿no? Y lo peor de esto, aún miren, lo peor de esto es que hay muchos empresarios peruanos que antes de darle trabajo a los peruanos, le dan a los venezolanos. Y eso ya no, pues, no se entiende cómo pasa esto. ¿Cómo pasa esto? Cómo, digamos, un empresario nacional, en vez de apoyar a la gente peruana que le compra sus bienes, que adquiere sus servicios, ¿no?, termina, digamos, apoyando a personajes de otros países, ¿no? Yo sé que los venezolanos, los haitianos y cualquier ciudadano necesita vivir también, ¿no? Pero hay prioridades, pues, ¿no? Hay prioridades, ¿no? En Venezuela no hay los problemas que dicen que hay. Porque si no, pues los 70 millones que hay en Venezuela ya hubieran salido de su país, ¿no? Y no han salido ni 10 millones siquiera. De Perú han salido más peruanos que de la propia Venezuela, ¿no? Y esto no solamente lo digo así por así. ¿Recuerdan el Mundial de Rusia? ¿Cómo llenaban los estadios? ¿Cómo llenaban los estadios en Rusia? ¿Cómo llenan los estadios en Europa, digamos, cuando juega Perú, ¿no? ¿De dónde sale tanto peruano? Están ahí en el extranjero, viven allá, ¿no? Lo bueno es que no olvidan a su país, pero han salido de su país, por algo han salido, ¿no?
Bueno, ¿cuál es la causa entonces de estos problemas que tenemos con los extranjeros? Primero el efecto. El efecto es la delincuencia, la prostitución, y el hecho que nos quiten trabajo a los peruanos. Ese es el efecto. Y la causa es las políticas del gobierno, de nuestro gobierno, de este gobierno, como el de Castillo, como el de Sagasti, como de los anteriores, ¿no? Porque esto viene de más atrás, ¿no? Comenzó prácticamente desde PPK, desde PPK por ahí. Desde PPK comenzó esto, a atraer, digamos, ciudadanos venezolanos, ciudadanas venezolanas, ¿no? A inundar con estos ciudadanos acá en nuestro país, ¿no? Sin tener en cuenta que iban a quitar trabajo a los peruanos, sin tener en cuenta que iban a terminar en actos delincuenciales, en prostitución y todo eso, ¿no? Ahora, el Estado debe solucionar esa situación, pues. Yo no estoy en contra de los ciudadanos, así como personas, ¿no? Lamento que estén en esas situaciones, ¿no? Y espero que pronto, digamos, que pronto caminen su vida de mejor manera, ¿no? Y mejor lo harían, digamos, en su país. Y lo mismo seguramente me estarían diciendo a mí si estuviera yo en su país o algún peruano estuviera en su país, ¿no? Bueno, entonces, para ir terminando este asunto, todo tiene su causa-efecto, todo. Para presentar la problemática de una investigación, siempre se comienza ahí indicando los efectos, como estos que he mencionado, ¿no? Y luego sobre esos efectos identificamos las causas correspondientes, ¿no? Siempre va a haber, si hay un efecto, siempre va a haber una causa, eso ni lo dude. Entonces, cuando uno quiere investigar algo, tiene que determinar un determinado problema para comenzar, ¿no? Y luego ver qué efectos tiene. Y estos efectos también se le llaman síntomas, que no son otra cosa que las manifestaciones, cómo se manifiesta, cómo se da, cómo se está concretando ese problema, ¿no? Esto es como una suerte de iceberg. Lo que se ve del iceberg vendría a ser el síntoma o efecto. Y lo que está abajo es la causa, ¿no? Es la causa. En este caso, la causa no es tan evidente en los problemas, ¿no? Las causas hay que investigarlo, hay que analizarlo. Y a nivel empresarial, generalmente las causas están en la falta de políticas, falta de estrategias, falta de tácticas, falta de acciones. Generalmente los problemas empresariales están por ahí, ¿no? Yo no me hago problemas en otra cosa si no busco ahí. Si hay políticas, es porque no se comunicaron o no se aplicaron. Y aunque la mayoría de empresas en realidad no tienen políticas. Y como no tienen políticas, entonces todo tiende a fallar. Porque las políticas son como esa brújula que te lleva, digamos, al norte verdadero. Las políticas son esos grandes lineamientos que te dan la base para que hagas el resto. Las políticas son esa hoja de ruta que necesitas para encaminar tus propósitos. Así es. Nos quedamos ahí, saludamos ahí a los buenos amigos. John Jean-Pierre Herrera Palomino, Sandoval Mauricio está, ¿no? No, está viendo, Sandoval Mauricio. Lo que pasa es que sale bien pequeñito ahí. Y bueno, los saludamos y los felicitamos por estar aquí, pues, siguiéndonos ahí, y también que difundan estos mensajes ahí a la gente estudiosa, a la gente que quiere saber algo, investigar, quiere, y si
Y para saber algo, digamos, hay que escuchar. Para saber algo hay que escuchar, hay que seguir mm, a los que saben un poquito más que uno, ¿no? Nos quedamos ahí. Muchas gracias. Hasta la vista.